función específica, función desconcentrada. De acuerdo al sistema de control del ejército, que es el que nos interesa, es y era la Inspectoría General del Ejército el máximo órgano de control, ni siquiera el comandante general, sino el inspector general del ejército. Obra en el tomo 85 de Fojas 36.990 a 37.055 y fue objeto de debate en la sesión 123 del 24 de noviembre del 2008, el Reglamento de Organización y Funciones del Ejército Peruano, vigente en 1991. En el artículo 22 se establecía que correspondía a la Inspectoría General del Ejército realizar las investigaciones ordenadas por el Comandante General del Ejército. En la sesión 123 del 24 de noviembre del 2008, se oralizó el Manual de Organización y Funciones de la Inspectoría General del Ejército. Y allí se establece con claridad sus funciones generales y específicas, llegándose a la conclusión que era el órgano de control de la conducta de los miembros de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo. ¿Quién controlaba que los soldados cumplan, ya no con la directiva de gobierno, sino con la directiva de dominio militar que se derivaba? La Inspectoría General del Ejército y sus entes u órganos correspondientes. Veamos ahora el sistema de control ya no del ejército, sino del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, para también ubicar al garante del control. En el ejército, el inspector general. Dentro del SIN, el Decreto Supremo 027-85-PCM del 3 de abril de 1985 aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del SIN. En los artículos 11 se establece que la Oficina General de Inspectoría del Servicio de Inteligencia Nacional era el órgano de control, de los funcionarios que integraban el Servicio de Inteligencia Nacional. Si un órgano extraño funcionaba en el seno del SIN, ¿quién era el garante del control que eso no suceda? ¿El presidente de la República? ¿O el presidente de la República por desconcentración trasladaba al jefe del SIN y el jefe del SIN por desconcentración trasladaba al inspector del Servicio de Inteligencia Nacional? E insisto, recuerde el tribunal que desconcentración es distinto a delegación. En la delegación, el funcionario delegante retiene una función residual de control. En cambio, en la desconcentración no, porque es transferencia no del ejercicio, sino de la titularidad de la competencia. Cuando hay desconcentración, el presidente deja la competencia
y se transfiere al órgano que la recepciona. Veamos el sistema de control al interior de los órganos de inteligencia del Ejército. De acuerdo al ROF de la DINTE, al Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Inteligencia del Ejército, que fue objeto de debate en la sesión 123 del 24 de noviembre del 2008, dentro de los órganos de inteligencia del Ejército, era la Inspectoría de la DINTE la que tenía que controlar a los miembros de la DINTE y a los miembros del CIE. El presidente de la República no era el garante de la conducta de los miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército. No era el garante de la conducta de los AIO, sino el inspector de la DINTE. Pasemos ahora a otro sistema. Fijemos el garante de la función de control del procesamiento de las denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden. Hemos visto el garante del cumplimiento de la directiva de gobierno, el garante de la conducta de los miembros de las fuerzas del orden. Ahora vayamos a un tema de cuestión de este juicio oral. ¿Por qué no se preocupó por las denuncias por violaciones de derechos humanos? ¿Por qué no se preocupó por el informe de la ONU o de la OEA, perdón? Y nuevamente la respuesta es, señores miembros del tribunal, la misma que se dio en el caso Mobotex. ¿Por qué no controló la adecuada calificación del secreto de las adquisiciones? Porque no era su ámbito de competencia. ¿Por qué no controló que se defina o se decida técnicamente si correspondía o no un endeudamiento externo? Porque no era su ámbito de competencia. Entonces ahora vayamos, repito, al garante de la función de control del procesamiento de las denuncias por violaciones de derechos humanos por las fuerzas del orden. Dentro de las Fuerzas Armadas existía un sistema de derechos humanos. Así se define en el Manual de la Fuerza Armada número 09-01, emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que fue objeto de debate en la sesión 122 del 19 de noviembre del 2008. En primer lugar, un órgano director del sistema de control de protección de los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas, había un órgano director. ¿Cuál era? La Subsecretaría de Derechos Humanos y Pacificación del Ministerio de Defensa. Luego venía el órgano promotor, la División de Derechos Humanos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Y luego, los órganos ejecutantes. ¿Quiénes ejecutaban la función de control? Que no se violen los derechos humanos por los militares. Las zonas de seguridad nacional.